Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente al escalamiento multidimensional. Iniciemos. Como propósito, buscamos que ustedes, al finalizar este contenido, estén en la capacidad de aplicar el escalamiento multidimensional para la organización de los elementos de acuerdo con su respuesta o la variación a lo largo de un determinado gradiente. Anteriormente abordamos una inducción respecto al análisis multivariante de datos y este pertenece al nivel de investigación explicativo y es la rama de la estadística y del análisis de datos que se fundamenta en una serie de métodos o técnicas que estudian, interpretan y elaboran material estadístico sobre un conjunto de n mayor que una variable. Por ello se les conoce como el análisis de más de una dimensión. Y esas variables pueden ser cuantitativas, cualitativas o una combinación. Dentro de las técnicas multivariantes de datos existen métodos de dependencia y existen métodos de interdependencia. Los métodos de dependencia se fundamentan en determinar si el conjunto de variables independientes X afecta al conjunto de variables dependientes y de qué manera lo hace. Un ejemplo común, el análisis de regresión lineal múltiple. También existen los métodos de interdependencia y estos se fundamentan en que no hay diferencia entre las variables X y Y. Por ello, su propósito es identificar qué variables están relacionadas, cómo lo están y por qué es que se relacionan. Un ejemplo común es el método que abordaremos en esta oportunidad y es el escalamiento multidimensional. Corresponde a los métodos de interdependencia. El escalamiento multidimensional pertenece a los métodos de ordenación y estos métodos se fundamentan en que los elementos son organizados de acuerdo con su respuesta a la variación a lo largo de un determinado gradiente. Ejemplo de estos métodos, el análisis por componentes principales, el análisis multidimensional o escalamiento multidimensional, el análisis por correspondencias. Por lo tanto, el escalamiento multidimensional pertenece a los métodos de ordenación. Ok, usted como investigador tiene que tener dominio sobre las principales reglas o características que le exigen los métodos estadísticos. En este caso, el escalamiento multidimensional se fundamenta en las siguientes características. Primero, es una técnica multivariante que crea un gráfico aproximado a partir de esas similitudes o preferencias de un conjunto de objetos o de especies, por ejemplo. Y visualiza las relaciones entre muestras para facilitar la interpretación en un espacio de mínimas dimensiones o pocas dimensiones, por ejemplo, 2 o 3 dimensiones. También existen dos tipos de análisis multidimensional. Dentro del escalamiento multidimensional, usted puede aplicar
el escalamiento multidimensional métrico, que se fundamenta en variables cuantitativas, y el escalamiento multidimensional no métrico, el cual se fundamenta en el análisis de variables cualitativas. Ok, ejemplos de aplicación del escalamiento multidimensional. Un ejemplo común, si se quieren determinar similitudes o distancias entre un número determinado de productos que han sido fabricados por una determinada entidad u empresa. Otro ejemplo, un estudio en el que se quieren determinar las distancias percibidas entre un número determinado de candidatos políticos. Otro ejemplo, las diferencias entre un número determinado de preguntas de un cuestionario o las distancias o similitudes entre un número determinado de sectores industriales. Otro ejemplo también, si se realiza una encuesta para determinar qué similitudes se encuentran entre los consumidores, por ejemplo, en un lote determinado de productos o de servicios. Ok, importante, existe un indicador para que usted como investigador tenga la certeza si el método multivariante del escalamiento multidimensional es el más idóneo para analizar sus datos. Ese indicador es el estrés. Mientras mayor sea la diferencia entre las disparidades y las distancias, mayor será el estrés. Y por tanto, el modelo tendrá menor confiabilidad. Por ello, el estrés no es una medida de la bondad del ajuste, sino que es una medida de la no bondad. Por ello, algunos investigadores le conocen como una medida de maldad del ajuste. ¿Cuáles son los criterios para analizar el estrés? Como lo pueden visualizar en la lámina, si el valor del estrés obtenido es menor que el 5%, entonces existe una excelente representación de los datos y el error en cuanto a la interpretación es mínimo. Si el estrés que usted ha obtenido de sus datos circula entre el 5 y el 10%, existe un buen ordenamiento y no hay riesgo de falsas inferencias. Y si el estrés se encuentra entre el 10 y el 20%, el ordenamiento es regular y aquí sí los datos pierden cierta confiabilidad. Y depende de su nivel de exigencia, si usted determina que va a aplicar el método o no lo va a aplicar. Y por último, si el estrés obtenido es mayor que el 20%, definitivamente el escalamiento multidimensional no es confiable para analizar sus datos. Ok, es importante también considerar en el análisis multivariante de datos los índices de similitud o disimilitud, conocido como la diversidad beta. La diversidad beta es esa alta diversidad que hace referencia a cambios significativos en la composición de las especies. ¿De acuerdo? Y se fundamenta en proporciones o diferencias. Esas proporciones o esas diferencias pueden ser evaluadas en relación con los índices o coeficientes de similitud, pero también podrían ser de disimilitud o distancias. Como muy bien ustedes lo pueden visualizar, existen índices para variables cualitativas como Jaccard, Sorensen, entre otros índices,
Y también existen índices propios para variables cuantitativas. Morishita, Sorensen y Bray Curtis. Pueden ustedes identificar que Sorensen tiene aplicación tanto para variables cualitativas como para variables de carácter cuantitativo. Ok, respecto a los índices, en cuanto a las variables cuantitativas, el más riguroso y de mayor aplicación es Bray Curtis. Y en cuanto a las variables cualitativas, usted puede utilizar Jacquard o Sorensen y también dependerá de sus objetivos. En cuanto a las distancias, nos ajustamos principalmente a la distancia euclidiana. Estos índices son importantes para las otras alternativas multivariantes. En el caso del escalamiento multidimensional, el indicador principal es el estrés. Procedimiento o protocolo estadístico utilizando el programa PAS. Primero, usted tiene que elaborar la base de datos en Excel. Siguiendo ese orden, la primera columna hace referencia a las especies o a las variedades, a los materiales en estudio. Luego, si existen ciertas agrupaciones, la siguiente columna serían los grupos. Y luego, en orden lógico, todas las demás columnas representan las variables en estudio. ¿Ok? Bien, luego de disponer la base de datos en Excel, usted se direcciona al programa PAS y activa las filas y columnas. Bien, como tercer paso, luego de activar las filas y columnas, ubicarse en la celda que es generada en la intersección entre los nombres a nivel de columna y a nivel de fila. En esa intersección, en esa celda es donde se tiene que ubicar, clic derecho y pegar la base de datos. Luego pueden visualizar en el cuarto paso, usted ya tiene disponible la respectiva base de datos. ¿Ok? Entonces, los pasos sencillos o el protocolo sencillo, luego de disponer la base de datos, corresponden a ejecutar o dar las instrucciones para poder aplicar el escalamiento multidimensional. Los pasos son los siguientes. El protocolo es sencillo, usted da clic izquierdo en la opción de multivariante, luego ordenación y finalmente NMDS o escalamiento, que en este caso el programa PAS lo identifica como escalamiento multidimensional no métrico. Y este es el protocolo sencillo para poder ejecutar este método multivariante. En las prácticas de laboratorio vamos a profundizar más con respecto a cada uno de estos pasos. Ok, ¿qué productos son los que usted tiene que obtener al aplicar este método multivariante? Y esto es importante, porque esto es lo que usted tiene que ubicar en su trabajo de investigación o en el artículo científico. Un producto clave corresponde al gráfico o el biplot, ¿de acuerdo? Que le representa el comportamiento de las especies con respecto a ese gradiente de interés. Y también el indicador que respalda que este método era el más idóneo. Y ese indicador es el estrés. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.